Aquí nos quedamos, ¿no? Estábamos considerando la topología generada por una base, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hay que probar que en efecto es una topología, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ahí está, ¿no? El vacío y el X están, todo el conjunto X está en la topología generada por beta. Habíamos probado que una intersección finita de conjuntos en la topología generada por beta está también ahí, ¿no? ¿Qué faltaba probar? Lo de la unión, ¿no? ¿No es cierto? La unión, entonces, una unión arbitraria, ¿no? De conjuntos en tau de beta está también ahí. Recordemos que habíamos anotado así tau de beta a la topología generada por la base. Entonces decimos, ¿no? Sea V unión de los U sub alfa, donde alfa pertenece a un conjunto de índices y cada uno de los U sub alfa pertenece a tau de beta, ¿no? Para todo alfa. Hay que probar entonces que debemos probar ¿qué cosa? Debe probarse que V también está en tau de beta. ¿No es cierto? Esa es, ¿no? La tercera condición para que la topología generada por beta sea en efecto una topología. Ahora, puede suceder lo siguiente, ¿no? Es el caso, digamos, trivial, ¿no? Que cada U de alfa sea vacío. Entonces, la unión de vacíos es vacío. Ya hemos demostrado en la parte I que el vacío está, ¿no? La topología generada por beta. Entonces, ¿qué pasa si al menos uno de los U sub alfa es distinto del vacío? Si al menos uno de los U sub alfa es diferente del vacío, ¿no es cierto? Entonces, digamos, U sub alfa prima es distinto del vacío, ¿no es cierto? Entonces, U sub alfa prima, ¿no es cierto? Es una unión de elementos básicos. Porque cada U sub alfa está en la topología generada por beta. Entonces, es una unión de elementos básicos o elementos de la base. Entonces, pero U es la unión, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, si al menos uno de los U sub alfa es diferente de vacío, entonces U sub alfa prima es una unión de elementos básicos. Entonces, V, que es la unión de los U sub alfa, en particular, uno de estos U sub alfa es el U sub alfa prima. Y U sub alfa prima es unión de elementos en tau de beta. Por tanto, V, ¿cierto? Es una unión de elementos básicos, ¿no? Ahí está. Entonces, V pertenece a la topología generada por beta, ¿no? Entonces, como vemos, las pruebas no son difíciles. Aquí está la intersección. Por tanto, ya está demostrado entonces que la topología generada por beta es una
topología, en efecto, ¿no? ¿Y cómo se define esa topología? Aquí estaba, ¿no? ¿Cómo se define? Aquí está. Esta es, ¿no? El vacío junto con todos los subconjuntos de X que se expresan como unión de elementos de beta, ¿no? De la base. Esa es la topología generada por la base. Vamos a ver un ejemplo para terminar esta parte. Observen que estamos considerando varios ejemplos, ¿no? Ejemplo, entonces sobre los reales, sea beta este conjunto, formado por estos intervalos, ¿no? Semiabiertos, ¿no? Cerrado en A, abierto en B, A menos que B. Entonces, es fácil probar que este va a quedar como un ejercicio. Es una base para R. Es una base para una topología, ¿no? Sobre los reales. Esto va a quedar como un pequeño ejercicio, ¿no? Que va a aparecer en los ejercicios que corresponden a estos apuntes, ¿no? Ahora, la topología generada por esa base, ¿no? Por beta, se llama topología de límite inferior. ¿Por qué se llama así? Porque cada elemento básico, o sea, cada elemento de la base, contiene a su límite inferior. En este caso A, ¿no? Límite inferior, en este caso A, que es cerrado, ¿no? En A. A eso se refiere con que contiene a su límite inferior, en este caso A, ¿cierto? Es cerrado en A, entonces este intervalo contiene al punto A, ¿no? Que es el límite inferior del intervalo. Entonces, a la topología generada por beta le vamos a llamar, entonces, vamos a dar esta notación, ¿no? R sub L. Entonces, esto significa R, o también así, ¿no? ¿Esto qué significa? Los reales con la topología del límite inferior. ¿Por qué L, no? Porque inferior en inglés se escribe como lower, ¿no? De la notación, ¿no? R sub L. Ahora, por ejemplo, ¿no? A ver, este intervalo 0, 2 es abierto en RL. RL simplemente significa que estamos considerando los reales con la topología generada por esta base, ¿no? ¿Por qué es abierto ahí, en R sub L? Porque es un elemento básico, ¿no? Ya está en la base, pues, ¿no? Ya está. Pues es un elemento básico ya. Recordemos que los elementos de la base en particular esta es una colección de abiertos, ¿no? Entonces,
Ya es abierto, pues, porque es un elemento básico. Ahí está. Ahora, y la pregunta es, si se considera el intervalo abierto, 0, 2, ¿por qué es abierto también ahí, ¿no? En R sub L. Para que sea abierto, ¿qué tendría que pasar? Según la definición de topología generada por una base, tendría que suceder que el intervalo 0 sea unión de elementos de la base. Ahí está, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es abierto, ya que el intervalo 0, 2 es la unión de estos intervalos. Unión de cerrado en 1 sobre i y acá 2. Igual a 1 hasta infinito. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces ahí está el intervalo 1, 2, el intervalo 1 medio 2, 1 tercio 2, 1 sobre 100 2, 1 sobre 1 millón 2, ¿no es cierto? Eso nos va a dar el intervalo 0, 2 abierto, ¿no? Entonces, y, y cada uno de estos pertenece ¿a dónde? A beta, ¿eh? Cerrado en el límite inferior, ¿no? 1 sobre i y 2, abierto. Entonces, la unión de abiertos básicos es ya está, pues, ¿no? Estamos expresando el intervalo 0,2 como unión de abiertos básicos. Acabó, ¿no? Entonces, el intervalo abierto 0,2 es un abierto en los reales con la topología del límite inferior. ¿Ya? Así de simple, ¿no? Simplemente estamos usando la definición de topología generada, ¿no? Por una base. Bien, vamos entonces a ver ahora conjuntos cerrados. Conjuntos cerrados, ¿no? A ver, la pregunta es entonces, voy a comenzar con esta pregunta. Un conjunto cerrado es un conjunto que no es abierto. ¿Qué responderían ustedes? Sí, profesor. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Ustedes conocen muy bien el conjunto de los números reales, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, este conjunto de aquí, este intervalo, no es cerrado, pero tampoco es abierto. Entonces, el hecho de que no es cerrado no implica que ya sea abierto. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no es cierto? Entonces, es lo que vamos a ver en esta sección, ¿no? Entonces, en esta sección vamos a estudiar los conjuntos cerrados y vamos a ver que
El hecho que sea cerrado no implica, el hecho de que un conjunto no sea cerrado ya implica que sea abierto. O viceversa, ¿no? El hecho de que un conjunto no sea abierto ya implica que sea cerrado, ¿no? ¿No es cierto? Inclusive, ¿no? Puede haber conjuntos cerrados y abiertos a la vez, ¿no? O puede haber que no son ni cerrados ni abiertos, ¿no? Entonces, sea X un espacio topológico. Profesor, Sí, un ejemplo de que un conjunto no es abierto ni cerrado, aparte de los reales y del vacío. por eso es lo que vamos a ver a continuación, cuando definamos conjunto cerrado y cuando demos ejemplos. Ya, profesor. Sí. Entonces, un espacio topológico, ¿no? Entonces, F, ¿no? A contenido en X, un subconjunto de X, es cerrado si su complemento es abierto. Esa es la definición entonces de conjunto cerrado, ¿no? Si su complemento es abierto. Entonces vamos a denotar, ¿no? Por una F, así, al conjunto de todos los cerrados. ¿No es cierto? Todos los conjuntos cerrados en X. Bien, recordemos, ¿no? Lo que hemos visto en la sección anterior para dar el primer ejemplo, ¿no? Entonces eh, recordemos lo siguiente. ¿Cuál es la topología usual o la topología estándar sobre los reales? Es la topología generada, ¿no? Por esta base, por la base de los intervalos abiertos. ¿No es cierto? Por esta base de aquí, beta. Ahí está. Los intervalos abiertos A, B, donde es menor que B. Esa es la topología usual o estándar, ¿no? Sobre los reales. La topología usual, ¿no? O topología estándar, así se le conoce. Ahora, entonces, los conjuntos abiertos. Claro, por definición de topología generada por una base. Entonces, en la topología estándar. Sobre los reales. Entonces son uniones, ¿no? Intervalos abiertos. ¿Ya? Entonces los abiertos en R, ¿qué son? Uniones de intervalos abiertos. ¿Cierto? De intervalos abiertos. Por ejemplo, ¿no? Si ilustramos con un pequeño dibujo acá, los reales. Entonces aquí tendríamos, ¿no? Un intervalo abierto. Otro intervalo abierto. Otro intervalo abierto. La unión de esos tres es un conjunto abierto. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Un conjunto abierto en R. Claro, con la topología estándar. ST vamos a llamarle, ¿no? Estándar.
¿Ven? Los abiertos de R son uniones de intervalos abiertos. La unión de esos tres intervalos abiertos que ven en la figura es un abierto en R. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí está. Ahora sí podemos ver ejemplos. A ver, veamos. Ahora sí, ¿no? Los ejemplos. Entonces consideremos la topología, los reales con la topología estándar. Ahí está. Ahora, yo afirmo que el intervalo menos infinito 0, cerrado en 0, unión 1 infinito, cerrado en 1, es cerrado. Es cerrado. Pues su complemento. ¿Cuál es su complemento? ¿Cuál es el complemento de la unión de esos dos intervalos? Es el intervalo 0, 1, abierto, ¿no? Es abierto, ¿no es cierto? El cual es abierto, ¿no? Este es cerrado porque su complemento, que es el intervalo 0, 1, es abierto, ¿no? ¿Está? El cual es abierto. ¿Ah? A ver, el intervalo cerrado a coma B es cerrado, ¿no? Es un conjunto cerrado, ya que su complemento ¿cuál es su complemento con respecto a los reales? Es menos infinito A, abierto en A, unión B infinito, ¿cierto? Este de acá es abierto. La unión de abiertos, o sea, todo abierto en R, que hemos dicho aquí, los abiertos de R son uniones de intervalos abiertos. Entonces, como, miren, acá tenemos la unión de dos abiertos, por tanto, es un conjunto abierto en R, ¿cierto? Los abiertos de R, con la topología estándar, son uniones de intervalos abiertos. Entonces, aquí tenemos la unión de dos intervalos abiertos, por tanto, es un conjunto abierto, ¿no? En R. Entonces, el intervalo cerrado a coma B cerrado, justamente es un conjunto cerrado porque su complemento es abierto. Otro ejemplito, a ver. El conjunto formado solamente por el punto C, conjunto unitario, es cerrado. ¿Quién me explica por qué es cerrado? Es un conjunto cerrado. Digamos, ¿no? El conjunto formado por un medio, el conjunto formado por menos 3, y así, ¿no? El conjunto formado por raíz de 2, ¿cierto? Todos esos son conjuntos cerrados, ¿cierto? En R, ¿no? ¿Por qué? Su complemento es abierto. ¿Cuál es su complemento? Menos infinito a C abierto y de C, unión C a más infinito. Muy bien, gracias. Eso es, ¿no? Su complemento es menos infinito C abierto, ¿no? Unión C infinito. Y este es abierto, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Yo acá ilustré estos tres, este ejemplito con un dibujo, donde lo podemos ver ahora. Tengo que... Ahí está. ¿Ven? Intervalo abierto 0, 1, ¿no?
es abierto porque su complemento, ahí está, ¿no? El menos infinito cero, ahí está. Unión, un infinito es cerrado porque su complemento es abierto. De igual manera, ¿no? El intervalo cerrado a coma B es cerrado porque su complemento es abierto. Y ahí está, ¿no? El punto C. Cerrado porque su complemento es abierto. Veamos otro ejemplo. Consideremos la topología trivial. A ver, ¿no? Entonces, para la topología trivial, este es el conjunto de cerrados, ¿no? ¿Es igual a qué? Recordemos que la topología trivial en todo espacio topológico está formado solamente por el vacío y el conjunto X, ¿no? Entonces voy a escribir acá la topología trivial, ¿no? Así, ¿no? Tau de T está formada por el vacío y X. Para la topología trivial, ¿qué tenemos? ¿Cuáles serían los cerrados entonces? ¿Cuáles son los cerrados en la topología trivial? A ver. Los cerrados son aquellos en los que su complemento es abierto, ¿cierto? Sí, alguien quería hablar ahí. Escucho. Creo que sería la unión de sus subconjuntos, No, el vacío X y vacío y X. no, en la topología trivial solamente tenemos dos abiertos. Entonces yo puedo afirmar, por ejemplo, que X es cerrado o no. Su complemento es el vacío. El vacío pertenece a la topología trivial. Yo puedo afirmar que el vacío es cerrado. Sí, porque su complemento es X. Y X es abierto, ¿no? O sea, entonces el conjunto X es cerrado, ¿no? Porque su complemento es abierto. El vacío también es cerrado porque su complemento es abierto. Entonces quiere decir que los abiertos, el conjunto de cerrados en la topología trivial coincide con los abiertos. Quiere decir que en este caso que hemos demostrado qué cosa, que el vacío y el X son abiertos y cerrados a la vez, ¿no? Claro, en la topología trivial, ¿no? O sea, el conjunto de cerrados coincide con el conjunto de abiertos en este caso. Entonces, en este caso, todo cerrado es también abierto. En la topología trivial. Y acá está la prueba, ¿no? Entonces, X es cerrado. Hemos denotado por F al conjunto de cerrados, ¿no? Entonces, X es cerrado porque su complemento, que es el vacío, es abierto. El vacío también es cerrado porque su complemento es abierto. ¿Está? Estamos usando la definición de conjunto cerrado. Interesante este ejemplito, ¿no? 3. ¿Qué pasa con la topología discreta? La topología discreta está formada por todos los subconjuntos de X, ¿no? Conjunto de partes, ¿no? Se le conoce, ¿no? ¿Qué se tiene? A ver, ustedes piensen un par de minutitos ahí, a ver. Se tiene que el conjunto de cerrados, ¿no? En la topología discreta es igual a ¿qué?
O sea, los abiertos de X en este caso son todos los subconjuntos de X. Esa es la topología discreta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los cerrados en la topología discreta? Claro, si ustedes tienen un subconjunto, ¿no es cierto? De X, A, digamos, entonces su complemento también es un subconjunto de X, ¿no es cierto? Teoría de conjuntos, elemental, ¿no? ¿Sí? Entonces, si A es un subconjunto de X, o sea, A pertenece a la topología discreta, entonces su complemento también pertenece a la topología discreta. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de X. La topología discreta está formada por todos los subconjuntos de X, ¿cierto? Entonces, según esta pequeña observación aquí, ¿cuál es el conjunto de cerrados en la topología discreta? Claro, por ejemplo, ¿no? Si X es el conjunto formado por A, B, C, y ya está formado solamente por el conjunto B. Entonces, ese es su conjunto de X, ¿no? Entonces, su complemento está formado por A, C. También es un subconjunto de X, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cerrados en la topología discreta? Porque recordemos que los cerrados tienen que ver con los complementos, ¿no? ¿No es cierto? Un conjunto de cerrados si su complemento es abierto. Pero si nosotros tomamos un abierto en la topología discreta, su complemento también es su conjunto de X, por tanto, también es un abierto, ¿no? Conjunto partes. Claro, ¿no? El conjunto de partes, ¿no? O sea, claro, el conjunto de partes es la topología discreta. O sea, el conjunto de cerrados coincide con el conjunto de abiertos en este caso, ¿no? Muy bien, eso es, ¿no? Gracias. Entonces aquí también, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Eso es, ¿no? Aquí también, entonces, todo cerrado es un abierto. Porque no olvidemos, ¿no? La topología discreta está formada por todos los conjuntos de X. Entonces, si ustedes toman un subconjunto de X, su complemento también está, ¿no? Entonces, ya, pues eso nos indica, ¿no? Que el conjunto de cerrados tiene que ser también todo el conjunto de partes, ¿no? Uh-huh. Y este ejemplito un poquito más interesante. Si consideramos la topología cofinita, está formada por, así, cofinita, ¿no? Recordamos, estaba formada por el vacío, unión, todos los subconjuntos de X, tal que su complemento es finita. Esa es la topología cofinita, ¿cierto? Todos los subconjuntos de X, tal que su complemento es finito. Unión el vacío. Entonces, ¿qué se tiene? ¿Cuál sería entonces el conjunto de
cerrados en la topología cofinita. Acá el vacío entonces es abierto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces su complemento es X, ¿no es cierto? Entonces el X es cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué todo el conjunto X es cerrado? Porque su complemento, el complemento de X es el vacío, y el vacío pertenece a la topología cofinita. Entonces simplemente tomamos, para considerar los abiertos, los cerrados, simplemente tomamos complementos aquí. Unión. Entonces aquí sería, vamos a llamarle F, para no confundir con este A, ¿no es cierto? Entonces, todos los subconjuntos de X tal que, ¿qué hacemos entonces aquí? Tomamos el complemento, ¿no? Tal que F es finito. O si ustedes quieren, lo pueden dejar así, ¿no? Así, ¿no? Con A. No hay ningún problema. Es notación, ¿no? Entonces, pero A, ¿cómo se expresa? ¿Qué estamos haciendo acá en realidad? Tomando el complemento de X menos A. El complemento del complemento. El complemento del complemento simplemente es A. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿por qué este A que estoy considerando acá es cerrado? Entonces yo tomo aquí, ¿no es cierto? Entonces A pertenece, si A pertenece a la topología cofinita, entonces A es finito, ¿no es cierto? Entonces su complemento debe ser ¿qué? Abierto, ¿no? ¿Ya? Su complemento es abierto. Entonces, ahí está, ¿no? Es simplemente por definición, ¿no? De topología cofinita. Lo único que estoy haciendo es tomar el complemento aquí, ¿no? Complemento del complemento. Entonces nos da A, ¿no? Entonces, es lo que he hecho aquí. Entonces, para construir la topología cofinita, simplemente he tomado el complemento del vacío y el complemento de este, ¿no? Ya está. No olvidemos, un conjunto de cerrados y su complemento es finito, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, ningún conjunto, excepto los triviales, o sea, el vacío y el X, son abiertos y cerrados a la vez, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos donde no podemos tener conjuntos cerrados y abiertos a la vez, ¿no? Entonces, en este caso, excepto los conjuntos triviales. Cuando digo triviales me refiero al vacío y X, ¿no es cierto? Ningún conjunto es abierto y cerrado a la vez. Aquí sí, ¿no? En los casos, en los dos ejemplos anteriores, todo cerrado es un abierto a la vez, ¿no? ¿Cierto? ¿Eh? Aquí ya no. ¿Por qué? A ver, vamos a ver eso, ¿no? Hay que justificar un poquito. Vamos a ver eso.
Vamos a ver eso. A ver, supongamos que existe un conjunto A abierto y cerrado, ¿no? A la vez, o sea, simultáneamente, en la topología cofinita. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros conocemos la topología cofinita, ¿no es cierto? Hemos visto ya hace un par de clases que tenemos que asumir, aquí asumimos, que el conjunto X es infinito. ¿No es cierto? Pues, si X es finito, es un conjunto finito, la topología cofinita coincide con la topología discreta. Entonces no tendría sentido, ¿no? ¿No es cierto? La idea es obtener una topología diferente a la topología discreta. Y en efecto, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, el ejercicio 4 de los apuntes del 1304. Demostrar que X es un conjunto finito si solo si la topología discreta coincide con la topología cofinita. ¿Ah? Ahí está. A alguno de ustedes le ha tocado este ejercicio, ¿no? Es sencillo, ¿no? No es difícil. En pocas líneas se puede resolver este ejercicio, ¿no? Ahí está. X es un conjunto finito si solo si la topología discreta coincide con la topología cofinita. ¿Ya ves? Entonces, para que tenga sentido considerar la topología cofinita hay que asumir que X es infinito, ¿no? Porque si fuera finito ya tenemos la topología discreta, pues ya no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, la idea es obtener una topología diferente a la topología discreta. Entonces, para eso tenemos que asumir que X es infinito. Entonces, veamos. Entonces, A pertenece a la topología cofinita. Es un abierto, ¿no es cierto? Entonces, si pertenece a la topología cofinita, es un abierto, su complemento es finito. Entonces, su complemento es finito. Y si A pertenece, es un cerrado, F, ¿no? Entonces, A es finito, ¿no? Un conjunto de cerrados en la topología cofinita es este de aquí, ¿no? Entonces, recordemos que X es la unión de X menos A unión A, ¿cierto? A con su complemento, eso nos da X, ¿no? Entonces, es finito. La unión finita de finitos es finito, ¿cierto? Contradicción, ¿no? Porque X es infinito. Claro, estamos asumiendo en este caso que X es infinito. Ya llegaríamos a una contradicción, ¿no? Por tanto, no puede haber abiertos y cerrados a la vez en la topología cofinita, ¿no? Acá tenemos una unión finita de finitos, ¿no? Eso es muy importante. Unión finita. Solo hay dos, ¿no? De conjuntos finitos. La unión infinita de conjuntos finitos no necesariamente es finito, ¿no? Para eso habría que dar un pequeño ejemplo. ¿No es cierto? ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no?
la unión de 1 con 2 con 3, unión. Por lo que lo podemos expresar así, ¿no? Este es el conjunto de los naturales. Y este es infinito. Está un ejemplito, ¿no? Que la unión infinita de finitos no necesariamente es finito, ¿no? Este es finito, ¿no? Finito, finito, todos son finitos. Pero tenemos un número infinito de finitos, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Entonces la unión infinita de finitos no necesariamente es finito. Ahí está el ejemplito, ¿no? Acá sí nos da que es finito porque tenemos solamente dos conjuntos finitos. La unión finita de finitos sí es finita, ¿no? Entonces, la unión, ¿no es cierto? Infinita de conjuntos finitos no necesariamente es finito, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, consideremos x que está en R2 y un número epsilon mayor que 0. Entonces, es definición, ¿no? Una B con una raya encima, x, e, denota este conjunto, ¿no? Todos los puntos de R2, y tal que la distancia, ¿no? De x a y es menor o igual que epsilon. Esta es la bola cerrada, ¿no? Bola cerrada de radio epsilon centrada en x. Y otra definición, ¿no? Si tenemos dos intervalos cerrados. Entonces, el producto cartesiano, si consideramos el producto cartesiano, ¿qué obtenemos? Un subconjunto de R2, pero es un rectángulo, ¿no? Se llama así, ¿no? Al producto cartesiano de dos intervalos cerrados se le llama rectángulo cerrado. Y aquí está, ¿no? En el dibujo de la izquierda, ahí está el rectángulo cerrado, ¿no? Producto cartesiano del intervalo cerrado A, B con el intervalo cerrado C, D, ¿cierto? Ahí está. Entonces, bolas cerradas y rectángulos cerrados son conjuntos cerrados. En la topología estándar
de R2. A ver, ¿cuál es la topología estándar de R2 entonces? ¿No es cierto? Es la topología entonces, si la topología estándar de los reales es la topología generada por los intervalos abiertos, ¿no? Por esa base, ¿no? Por la base formada por los intervalos abiertos. Entonces, en R2, ¿cuál sería lo análogo? La topología estándar sería entonces la topología generada por la base beta, y la base beta estaría formada por, ¿cuál sería lo análogo en R2, ¿no? Por las bolas abiertas, ¿no? Ahí están, centradas en R2 de radio epsilon, ¿no es cierto? Donde, ¿qué denota esto de acá? La bola abierta, ¿no? ¿Cómo se define? Como todos los puntos P en R2, tal que la distancia de P a X es menor que epsilon. Entonces la bola cerrada acá está, menor o igual, ¿cierto? Porque incluye el borde, ¿no? De la bola. Entonces, la topología estándar de R2 es la topología generada por las bolas abiertas. Ya está. Entonces aquí tendríamos un poquito más arriba, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. A ver, ahí está, ¿no? Centro X, radio epsilon. Incluye el borde, ¿no? Entonces esta sería la bola cerrada, ¿no? Todos los X, tal que todos los puntos Y, cuya distancia al centro es menor o igual, ¿no? Que epsilon. Entonces esta sería la bola. Esta sería entonces la bola abierta. Entonces hago esto, ¿no? No incluye el, bueno, no incluye el borde, ¿no? Bueno, vamos a borrar ahí. Entonces la bola cerrada no incluye el borde, la bola abierta, ¿no? Entonces la podemos dibujar haciendo una línea punteada, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, la topología estándar de R2 es la topología generada por las bolas abiertas, ¿no es cierto? Ahora, las bolas cerradas son conjuntos cerrados. Entonces, aquí estamos dando ejemplos de conjuntos cerrados entonces en R2, ¿no? Por eso se llama cerrada, ¿no? Porque es un conjunto cerrado. Las bolas cerradas son. Se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué entonces cuando ustedes estudiaron análisis real, por ejemplo, intervalo abierto, ¿no? Intervalo cerrado, bola abierta, bola cerrada. ¿Por qué el nombre de cerrado abierto? Porque en efecto son conjuntos abiertos. ¿Por qué bola cerrada? Porque en efecto es un conjunto cerrado. De ahí el nombre de cerrado, ¿no? Son conjuntos cerrados. El libro, en el libro de Adams está como ejercicio. Y lo voy a colocar como ejercicio aquí también, ¿no? En los apuntes. Entonces vamos a mostrar que los rectángulos cerrados, algo más interesante, bueno, esta parte es fácil, ¿no? ¿No? Tal vez lo más difícil es demostrar que los rectángulos cerrados son en efecto conjuntos cerrados. Entonces,
que los rectángulos cerrados son conjuntos cerrados. Ahí está. Entonces, sea A, ¿no es cierto? A, vamos a llamarle A, el rectángulo cerrado. A, B, cartesiano, C, D. ¿No es cierto? Es un rectángulo cerrado en R2. ¿Qué debemos probar entonces? Que su complemento es abierto. O sea, R2 menos A es abierto. Eso tenemos que probar, ¿no es cierto? Que su complemento es abierto. Ahora, pero el complemento, R2 menos A, es unión de 4 semiplanos. A ver, veamos. Ahí está, en el lado derecho. Acá está el rectángulo, ¿no es cierto? Entonces el complemento sería este semiplano, este de aquí, el de la izquierda, donde X es menor que A. Todos los puntos X, Y de R2 donde X es menor que A. El otro semiplano, ¿cuál es? El de la parte superior. Todos los X, Y donde Y es mayor que D. El semiplano acá de la derecha. Todos los X, Y donde X es mayor que B. Y el semiplano inferior. Estaría formado por todos los puntos de R2 donde Y es menor que C. 4 semiplanos, ¿no? Y son conjuntos abiertos. Semiplanos, ¿no es cierto? Abiertos. ¿Cuáles son estos semiplanos? Entonces vamos a ver. Sería así, ¿no? Todos los X, Y, ¿no es cierto? Tal que X es menor que A. Unión, el semiplano formado por los X, Y, no, X es mayor que B. Unión, todos los X, Y donde Y es menor que C. Unión, todos los X, Y tal que Y es mayor que D. ¿Qué tal? ¿Cierto? Entonces, cada uno de estos semiplanos es un conjunto abierto. ¿No es cierto? Cada uno de estos semiplanos es un conjunto abierto. Ahora, ¿la unión de abiertos es abierto o no? El libro de Adams deja como ejercicio demostrar que todo semiplano es un conjunto abierto. Fácil de probar, ¿no? Y la unión, ¿no es cierto?, de conjuntos abiertos es abierto. Sabemos eso, ¿no? La unión de conjuntos abiertos es abierto. Así entonces, el complemento de A es abierto. ¿Demostrado o no? O sea, el complemento de A es la unión de conjuntos abiertos. Y la unión de abiertos es abierto, ¿no? Entonces, ya está demostrado, ¿no? Entonces, si el complemento es abierto, entonces A es cerrado. Entonces, el rectángulo cerrado, un conjunto cerrado.
Ahí está, ¿no? Interesante. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del complemento de un conjunto abierto? Interesante, ¿no? ¿Qué sucede con el complemento de un conjunto abierto? Entonces decimos, ¿no? Sea U abierto. Entonces, sea U un conjunto abierto. Y sea, entonces vamos a llamarle a su complemento, le vamos a llamar K. Su complemento. Ahora, consideremos el complemento de K. Teoría de conjuntos nada más, ¿no? El complemento de K. Entonces sería X menos K, ¿no? X menos K. El complemento de K. Pero K es X menos U, complemento de U. Entonces aquí tenemos el complemento del complemento. Muchas veces se usa esta notación, ¿no? El complemento, así, ¿no? El complemento, ¿no? ¿Cierto? En este caso es simplemente el complemento del complemento es el mismo conjunto U, ¿cierto? ¿Ven? Y U es abierto. Acá está, ¿no? Sea U abierto. Entonces, es abierto. Entonces, el complemento de K es abierto. Por tanto, K es cerrado. Está, qué interesante. ¿Qué hemos demostrado entonces? Entonces hemos probado que el complemento de un conjunto abierto en este caso U, ¿no? Hemos demostrado que su complemento que es K es cerrado. Interesante, ¿no? Acá hay un dibujo. Ahí está, ¿no? Sabemos que si un conjunto es cerrado, entonces su complemento es abierto. Y abajo, lo que acabamos de demostrar, ¿no? Si U es abierto, su complemento es cerrado. Fíjense en los dibujos, aquí están, ¿no? C es cerrado, su complemento es abierto. ¿Qué hemos demostrado ahora? Que si tenemos un conjunto abierto, su complemento, lo que está sombreado, ¿no? X menos U es cerrado. Si C es cerrado, su complemento es abierto. Si U es abierto, su complemento es cerrado. Entonces, hemos visto que los conjuntos cerrados entonces son complementarios de los conjuntos abiertos. ¿Y esto qué implica? Que sus propiedades son similares, ¿no? ¿No es cierto? Hemos visto que los conjuntos cerrados son complementos de conjuntos abiertos. Entonces, sus propiedades deben ser similares, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente, ¿no? Tenemos un espacio topológico
topológico, ¿no? Entonces, vamos a considerar F la colección de conjuntos cerrados. Estoy considerando F porque muchas veces, a veces se considera F por lo que, ¿cómo se escribe cerrado en portugués, no? Fechado. En portugués. Entonces, por eso muchas veces se usa la palabra, la letra F para denotar a los conjuntos cerrados, ¿no? De ahí la notación, ¿no? ¿Cierto? De F. En portugués cerrado es fechado, ¿no? Entonces, el vacío y el X son cerrados. A ver, veamos. En efecto, ¿no? En efecto, ¿no? El complemento del vacío es X y X es abierto. El complemento de X es el vacío. El vacío es abierto. Entonces, el vacío y X son cerrados. Ahora, la intersección de cualquier colección de conjuntos cerrados es cerrada. La intersección de cualquier colección de conjuntos cerrados es cerrado. Probemos eso, ¿no? A ver, veamos. Entonces decimos, no sea F sub I, ¿no? Y que pertenece a un conjunto de índices, una colección arbitraria de cerrados. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la intersección de los F sub I también es cerrado, ¿no? Entonces, para probar que la intersección de los F sub I es cerrado, tenemos que probar que su complemento es abierto. Entonces, consideremos el complemento de la intersección de los FI. Pero sabemos que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Teoría de conjuntos, ¿no? El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Pero este es abierto. Como FI es cerrado, su complemento es abierto. Entonces ahí tenemos unión de abiertos. Entonces este es abierto. Es abierto, ¿no es cierto?, por ser unión de abiertos. ¿Qué hemos demostrado entonces? Que el complemento de la intersección es abierto. ¿Eso qué significa? Que la intersección de los FI es cerrada. Es cerrado porque hemos demostrado que su complemento es abierto. Finalmente, ¿qué tendremos que probar? Que la intersección, ¿no? No, ahí está la intersección, la unión. La unión de cualquier colección finita, ¿no? De cualquier colección finita. ¿No es cierto? De cerrados es cerrados. De cerrados
es cerrado. Veamos. Entonces decimos sea, ¿no? Acá tenemos una colección finita de cerrados, entonces. F1, F2, F sub n. Contenido en F. ¿No es cierto? Entonces una colección finita de cerrados. Conjuntos cerrados, ¿no? Cuando digo cerrados, estoy viendo la palabra conjuntos, ¿no? Entonces no se olviden eso, ¿no? Conjuntos cerrados, ¿cierto? Consideremos su complemento, X menos la unión, igual a 1 hasta n. Nuevamente, el complemento de la unión es la intersección de los complementos. Pero acá tenemos una intersección finita. ¿De qué? De abiertos. Este es un abierto. Entonces, este es abierto, ¿no? Porque es intersección finita de abiertos. Definición de topología, ¿no? La intersección finita de abiertos es abierto. Entonces, acá, ¿no? Por ser una intersección finita de abiertos. Entonces hemos demostrado que el complemento de la unión es abierto. Por tanto, ¿eso qué significa? Que la unión de los FI es cerrada. Listo, ¿no? Entonces aquí. Entonces para la tarea 2 del día lunes voy a considerar entonces ejercicios que corresponden a lo que hemos hecho el miércoles y ejercicios que corresponden a lo que hemos hecho hoy, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la lista de ejercicios se las hago llegar más tarde por la noche, si no mañana sábado temprano. Para la tarea 2, ¿no? ¿Listo? No se olviden entonces la tarea 2 para este lunes, ¿no? Luego vamos a considerar la tarea 1, ¿no? Los que quieren exponer su ejercicio, que no han podido exponer el día lunes. A ver, veamos. Ahí está. ¿Quién desea exponer su ejercicio? ¿Quién desea exponer su ejercicio? Profesor, Sí. mi compañero Marco subió de mi grupo del ejercicio. Ah, ya, muy bien. ¿Cómo busco entonces aquí? Marco Antonio Quispe, no sé cómo es, profesor. Ya. Quispe Anco me parece, profesor. Ah, no, Quispe Barca.
Muy bien. Entonces, Axel, Marco Antonio y Joseph, ¿no? Ah, sí, profesor. Muy bien. Ahí está. Sí, profesor. Este era el ejercicio 4 que, bueno, nos había tocado del libro. Ah, sí, sí, Es el sí. ejercicio de probar la intersección si Sí, pertenece a una sí. topología de X. Ajá. Bueno, ahora como usted nos mencionó las pautas que nos dio, hemos probado esto por la definición de topología. Claro, El exacto, T esa es sub la I idea. que pertenece Claro. ahí es una colección arbitraria de topologías del conjunto X, entonces su intersección es una topología de X. Eso es lo que tenemos que probar. Entonces, la demostración es ya que T es un conjunto de topologías, entonces todas deben contenerse. Entonces, A, B, que pertenece a la intersección de las topologías, entonces para todo I que pertenece a ese intervalo, A, B pertenece a los TI, ¿no? Ahora, para todo I, que la intersección de A con B pertenece también a T sub I. Entonces, por lo tanto, A, B pertenece a la intersección de las topologías en ese intervalo. Entonces, finalmente, sea A sub J que pertenece a esa intersección de topologías con I que pertenece al intervalo, entonces donde J pertenece a J, entonces cada una de las A sub J pertenece a ese conjunto de topologías. Pues ya que T sub I son todas topologías, lo cual resulta que la unión de los AJ pertenece también a T sub I, para todo I que pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, podemos concluir que la unión de los A sub J pertenece también a la intersección de T sub I en I que pertenece a ese intervalo. Entonces la prueba estaría completada, por lo tanto es verdadera la afirmación que hace que la intersección de dos topologías es también una topología en X. Eso sería todo, profesor, disculpe. ¿Usted es Axel o Marco Antonio? No, profesor, soy Joseph. Ah, Joseph, Joseph. Gracias, Sí, Joseph. de acuerdo, Joseph excelente. Mendelssohn, ¿no? Sí, Joseph Mendes. Ujú. Ok, Joseph. Gracias. Nada, profesor. Hasta luego, gracias a usted. Hasta luego. ¿Quién más? Ya que estoy cumpliendo con otro. Ah, sí, le escucho. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Naventa. Perdón. Jocelyn Naventa. Jocelyn, Jocelyn. Con doble S. Ah, perdón, perdón. ¿Con doble S? Ujú. Ah, ok, con doble S. Ujú. Bueno, sí, en mi ejercicio nos pedíamos. Disculpe. Es grupal el ejercicio. Sí, pero lo hicimos individual. Ah, ya usted lo ha hecho de manera individual. Muy bien. Ya. Ok. Sí, nos pedía mostrar que la intersección finita de elementos en T pertenece a T, siendo T un espacio topológico. Debemos mostrar que esto es verdad. Nos decía por qué es suficiente hacer esto para la intersección de dos elementos. Esto, bueno, lo hice por inducción, ¿no? Primero considerando un grupo de conjuntos abiertos que va desde T1 hasta Tn. Esto está incluido en T. Y lo que tenemos que probar es que la intersección de al menos dos de esos elementos pertenece a T. Entonces, primero analicemos con n igual a 1, donde quedaría que T1 está incluido en T, por lo tanto pertenece a T. Luego con n igual a k, que vendría a ser el grupo desde T1 hasta Tk, que está incluido en T. Y obtendríamos la hipótesis, que sería la intersección de los grupos de T y hasta K, que está incluido en T, ¿no? Entonces, finalmente, para concluirlo, tenemos que n es igual a k más 1. Igual el grupo iría de T1 hasta Tk más 1 y está incluido en T. Y tendríamos la intersección de T1 hasta K más 1, que pertenece a T. Si sustituimos con la hipótesis que teníamos antes, tendríamos el antecesor. Y más abajo se concluye que la intersección mm, de T y hasta K más 1 elementos pertenece a T. Ujú. Entonces aquí está realizando una prueba por inducción, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Claro. Ajá.
Claro, o sea, este ejercicio tiene que ver con lo que hemos hecho hace poco, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en lugar de probar que la intersección finita, digamos, de A1, A2, a N es un abierto, la intersección finita de abierto es abierto, vas a considerar solamente dos. Entonces, cuando ustedes quieran probar que un cierto conjunto es una topología, ¿no es cierto? Bastaría probar que se cumple esa condición para dos conjuntos, ¿no? O sea, la intersección de A sub 1 con A sub 2 es abierto, ya está. Porque eso va a implicar por inducción que si consideran ya n abiertos, la intersección de A1, A2, a n también va a ser abierto. Eso se deduce por inducción, ¿no es cierto? O sea que una de las condiciones para hacer topología, ¿no es cierto? Brevemente, ¿no? Es esta, ¿no? Así acá en borrador, digamos, ¿no? A ver. Dice, ¿no? Que si U sub 1, U sub 2, U sub n son abiertos, entonces la intersección de los U sub i, desde 1 hasta n, también es abierto. Es una de las condiciones para hacer topología, ¿no? Entonces vas a probar esto para dos conjuntos. O sea, basta hacer esto. Ya está. Suficiente. Ya no es necesario darnos n abiertos, basta darnos dos. Porque esto de aquí va a implicar esto. ¿Por qué implica? Por inducción. Es lo que dice el ejercicio que acaba de explicar su compañera, ¿no? Entonces basta probar para dos conjuntos nada más, ¿no? Porque lo de arriba ya se deduce por inducción, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran probar que una cierta colección de conjuntos es una topología, para esa condición, ¿no? Que dice que la intersección finita de vértices abiertos, basta hacerlo para dos conjuntos. Nada más. ¿Y por qué es posible hacer eso? Porque por inducción, pues, ¿no? Nada más basta hacer. Por eso dice, ¿no? Es suficiente hacer esto para la intersección de dos elementos. Y acá está la prueba, ¿no? Cuando nos damos ya n elementos, el hecho de que ya se cumple para dos elementos implica que se cumple para n elementos. Y esa prueba se hace por, aquí está, ¿no? Por inducción, ¿no? Gracias, Jocelyn. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más desea explicar su ejercicio? Profesor, Sí. Alejandra, pero la subió mi compañero Anthony. Ahí está. Entonces, Alejandra, Freddy y Anthony. Sí, profesor. Nos ha tocado el ejercicio 3.3 del libro de Hitchens, que nos dice que sea T una topología sobre el conjunto X, ABC, mostrar que si los singletons A, B y C son abiertos en T, entonces T es una topología discreta. Bueno, por el dato, por el ejercicio tenemos que tanto el vacío como X van a pertenecer a la topología y X y el vacío son abiertos, ya que la unión de estos, la unión de A, B y C va a ser igual a B, C, que nos dice el ejercicio que van a pertenecer a la topología. También nos dice un número finito de intersecciones de A y B son abiertos y están contenidos en la topología. ¿Por qué? Porque A intersectado con B va a estar en el vacío y hemos visto que el vacío está en la topología. De igual forma para B intersección C y A intersección C. Y la intersección de los tres van a ser vacíos y el vacío está en la topología. Por último, vamos a ver la unión finita o infinita de conjuntos abiertos que va a estar en la topología. La unión B va a estar, A unión B va a ser igual a AB, que va a pertenecer a la topología. De igual forma, A unión C, B unión C
Y A, B y C, la unión de los tres van a pertenecer a la topología, y así podemos demostrar que es una topología discreta, ya que todos los subconjuntos van a pertenecer a la topología sobre X. Y eso es todo. Entonces, en este caso, todos los subconjuntos son abiertos, ¿no? Sí, también. Por eso es que tenemos la topología discreta, ¿no? Exacto, profesor. Exacto. Bien, Alejandra, gracias. Entonces, Alejandra, Freddy y Anthony, ¿no? ¿Quién más, por favor? ¿Quién más desea conocer? Profesor, yo, Ustedes, Henry, profesor. Henry. Sí, Henry Frank. exacto. Ahí está Henry. Me tocó el ejercicio número 3 de la lista que ha subido, donde nos indica, dice, demuestre que una intersección infinita de subconjuntos abiertos de E o B no necesariamente es abierto. Ujú. Bueno, mis compañeros siempre han demostrado para una intersección finita, ¿no? Entonces, nos damos un que se llama un conjunto, ¿no? En este caso, un intervalo, donde X va a pertenecer a menos uno sobre N, a uno más uno sobre N. Entonces, entonces, ese conjunto lo podemos hacer como una familia, ¿no? Para valores de N, ¿no? Donde N pertenece, digamos, al conjunto de los índices. Vemos que si emplazamos N igual a 1, el X va del intervalo de menos uno a, que se llama en este caso, a 2, ¿no? Entonces, si hacemos que se llama ese suceso, la intersección nos va a dar un intervalo de 0 a 1. Pero recordemos que se llama la definición de un conjunto abierto, que un conjunto abierto contiene a todos sus puntos interiores, ¿no? En este caso 0, 1 no son puntos interiores, por lo tanto la intersección no es abierta. Y aquí tenemos una colección infinita de abiertos, ¿no? Sí, infinita. Ujú. La parte 2 le he hecho con la definición de que se llama de topología cofinita, pero antes, en ese entonces todavía no hemos definido, ¿no? Entonces esa demostración ya sería por demás, ¿no? Exacto. Ahí está, ¿no? Entonces, la intersección infinita de abiertos no necesariamente es abierto, ¿no? Sí, profesor. Gracias, Henry. Buenos más? días, profesor. Sí, buenos días. Soy Brian. Brian. Sí, sí, profesor. Brian. Ahí está Brian. Ya, a mí me tocó exponer el ejercicio 1.2. Dice el ejercicio, en el conjunto de 3 puntos X, está formado por los elementos A, B, C, la topología trivial tiene 2 conjuntos abiertos y la topología discreta tiene 8 conjuntos abiertos. Entonces, para cada uno de los n igual a 3, 4, 5, 6 y 7, nos dice que encuentre una topología en X que consista en n conjuntos abiertos o demuestre que tal topología no existe. Entonces, para poder resolver este ejercicio, primero he enunciado, ¿cierto?, la definición de topología, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la definición? Sea X un conjunto abierto, una topología tau en X, es una colección de subconjuntos de X para cada uno llamados conjuntos abiertos, tal que debe cumplir las 3 proposiciones, ¿cierto? Que el vacío y el X son abiertos, que la intersección de un número finito de conjuntos abiertos es también un conjunto abierto y que la unión de cualquier colección de conjuntos abiertos es abierta. Entonces, si cumple esas 3 condiciones, forma una topología. Entonces, vamos a probar para lo que nos pide el ejercicio, ¿cierto? Cuando n es igual a 3, podemos definir la topología formada por los elementos vacío, el conjunto X y el subconjunto A.
y podemos observar que cumple las tres condiciones, y es una topología. Cuando n es igual a 4, podemos definir la topología formada por el conjunto vacío, su conjunto X, su conjunto A y su conjunto A, B. Y también cumple, si es una topología. Cuando n es igual a 5, también podemos definir la topología vacío, el X, su conjunto A, su conjunto B, su conjunto A, B, y también cumple las tres condiciones. Cuando n es igual a 6, podemos definir la topología formada por los elementos vacíos, el X, su conjunto A, el B, el A, y el A, y también es una topología porque cumple las tres condiciones. Pero cuando n es igual a 7, definimos el conjunto vacío, el X, su conjunto B, su conjunto A, el A, y el C, y en este caso no sería una topología, porque en este caso faltaría definir, ¿cierto?, la unión de los conjuntos B y C, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no existe una topología de n conjuntos abiertos para n igual a 3 a 7, porque se estaría fallando cuando n es igual a 7. Exacto. Gracias, Brian. De nada, profesor. Tenemos todavía unos minutos. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más desea? Los que no hayan podido presentar su ejercicio lo pueden hacer todavía, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Si hay tiempo, los ponen el lunes. No hay ningún problema. Sí, alguien creo que quería hablar ahí. Profesor, buenos días. Disculpe, quisiera evaluar el ejercicio número 8 que presenté. Ya, ustedes. González Rimache. Cristian, ¿no? Ahí está Cristian. Buenos días. Disculpe, en el ejercicio número 8 es una aplicación de lo que es el lema de la unión y nos pide comprobar que la reunión, la unión, la colección de los conjuntos de la forma S más de los intervalos S más y 1. S más 1 que están definidos en Z, conforman todos los números reales. Eso es lo que nos pide comprobar. Entonces lo trato de hacer por la doble inclusión. Primero, de los reales, los reales está incluido en la colección de estos conjuntos. Entonces, tomando un real, se puede definir, a cualquier real se puede tomar mediante la función máximo entero, nos da un número S, por conveniencia, y conjuntamente con S más 1, o la definición del máximo entero, que es que el número que tomamos, cualquier X que esté en los reales, está contenido en el intervalo abierto, cerrado en S y S más 1, abierto en S más 1. Pero este intervalo está incluido justamente en el intervalo cerrado de S y S más 1. Por lo tanto, este elemento está dentro de uno de los intervalos de la colección, para cualquier X que esté en R. Entonces se cumple la primera inclusión. Y la segunda inclusión, que la colección de la unión de estos conjuntos esté contenido en R, tomamos un intervalo de la colección, un intervalo cualquiera, que esté definido como está definido S y S más 1, y como es un intervalo cerrado definido en los reales, entonces este intervalo
es inmediato que está incluido dentro del conjunto de los números reales, para cualquier elemento que esté dentro de ese intervalo. Por lo tanto, cualquier intervalo tomado de la colección está contenido dentro de los reales. Así se cumple la doble inclusión, y es que se muestra la igualdad de la colección de los intervalos con los números reales. Bien, Cristian, gracias. Gracias, profesor. Entonces, los que no han podido exponer ahora, pueden hacerlo el lunes, no hay ningún problema, pueden subir su ejercicio y exponerlo el lunes. Profesor, ¿Listo? disculpe. Ah, Profesor, sí. buenos días. Buenos días. Sí, Profesor, ¿Daniel? le hablo. Sí. Profesor, una consulta. Ahora estamos formando nuestros grupos. Queremos hacer el TIF en su curso. Ya, muy bien. Entonces, me envían a mi correo los grupos. Ajá. Ya. El problema del profesor es que Sí, se nos pues, ha presentado como 7 compañeros que queremos hacer. No sé si podríamos hacer de 7. no hay problema. No hay problema ahí, ¿no? Si son 7, no hay ningún problema. Está bien. ¿No habría un límite de alumnos? ¿O sí, con normalidad hacemos los 7? Claro, mínimo yo creo que son 4, máximo 6, pero si son 7, no vamos a quitar a uno, ¿no? Entonces, en todo caso, uno de ellos podría pasarse al otro grupo. ¿Cuántos grupos van a hacer? No sabría decirle, profesor, porque nosotros ya tenemos nuestro Que si grupo son definido. 2 grupos, entonces creo que luego en mi grupo son 5, entonces uno puede pasar de su grupo al grupo de Anthony, ya serían 6-6. Claro, profesor. Porque, bueno, en mi caso, estamos en el grupo de Maguet. Con Maguet vamos a hacer. Ah, ya, entonces no cabe la posibilidad que uno de ustedes vaya al otro grupo. Claro. Ya, Bueno, si fuese así, normal, pero si se puede hacer de 7 también no hay esto. problema, José Daniel, se puede hacer de 7. Sí, sí, Ay, profesor, muchas gracias. ya. Entonces me envían a mi correo los grupos. Sí, profesor. Ya, listo, listo. Gracias, José Daniel. Profesor, Sí, disculpe. sí, Maguet. No sé si podría asignarme un ejercicio para la tarea 1, ya que yo me matriculé recién el lunes Ah, y no le no creo. tengo O registro. sea, ¿usted no está en la lista? ¿Cuál es su apellido, No, Maguet? Luque Valencia. Luque, ¿no? Ah, sí, pues, no está aquí. En la lista que tengo no está usted. Ah, ya, entonces yo le envío un ejercicio a su correo. Ya, profesor. Gracias. No, Maguet. Uy, ya nos hemos pasado un poquito, ¿no? Bien, gracias por su participación. No se olviden entonces la tarea 2. Entonces, más tarde por la noche o si no, mañana temprano.